entregó una zona libre de minas antipersonales ubicada al este de Medellín, antes de ser una posición estratégica para el tránsito de grupos armados ilegales, quienes la habían convertido en un campo minado. Las tierras de la vereda en la Honda eran dedicadas al cultivo de maíz, papa y frutas. Tras este desminado, todas aquellas familias que huyeron están reconsiderando vivir nuevamente en este lugar. La OEA, la Organización de Estados Americanos, rechazó celebrar una reunión de cancilleres para analizar el conflicto en la frontera entre Colombia y Venezuela. Y con todo este discurso centrado en las deportaciones de más de 1 millar de colombianos por parte de Venezuela, el embajador colombiano Andrés González logró convencer al Pleno de la Organización de Estados Americanos. Con 11 votos a favor, 5 en contra, 11 abstenciones y 1 ausencia, la OEA rechazó el pedido del embajador colombiano de celebrar un foro extraordinario de cancilleres para analizar el conflicto en la frontera entre Colombia y Venezuela, que se encuentra en su punto más álgido. Como presidente de esta reunión, el embajador de Uruguay, Hugo Cairus, destacó que los representantes de Colombia y Venezuela reiterasen la importancia del diálogo y describió la crisis en la frontera como una situación humanitaria grave. Sin embargo, esta negativa no hace más que suponer una derrota diplomática para Colombia frente al gobierno de Nicolás Maduro desde el comienzo de esta crisis el pasado 19 de agosto. Por otro lado, en Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, afirmó que desde el inicio de la Operación de Liberación del Pueblo se han capturado 32 paramilitares, la mayoría de ellos buscados por la justicia colombiana. De atropellos, de sicariatos, de contrabandistas. Bueno, y tras no haber obtenido los votos necesarios para que hubiera una reunión de cancilleres para ver el tema de la frontera, bueno, por ejemplo, hay que decir que el Perú votó a favor de la posición colombiana de reunir a los cancilleres de la región para ver ese caso. Lo que queda es UNASUR, pero en UNASUR tampoco Colombia va a encontrar una posición de mayor simpatía de la que ha encontrado en la OEA. Probablemente no, pero en todo caso lo que se esperaría, sea de UNASUR, sea de la OEA, es un intento de mediar, porque ni UNASUR ni la OEA pueden imponer condiciones a las partes. Es más bien interponer sus buenos oficios. Y además, dado que el presidente de Venezuela había dicho que la OEA debía desaparecer, más exactamente dijo que debía morir, era obvio que no veía este como un foro favorable a sus intereses. Ahora, el pedido de Colombia, digamos, fue rechazado por un solo voto de diferencia, ¿no? Se necesitaba mayoría absoluta y eso implica, dado que son 34 miembros, si mal no recuerdo, 18 votos, y se quedaron con 17. Pero nuevamente, incluso si se hubieran reunido los cancilleres, su intento de mediación hubiera fructificado en tanto hubiera voluntad de las partes de llegar a un acuerdo. En tanto no lo haya, ni la OEA ni UNASUR le van a imponer nada a Venezuela. Otra posibilidad era Panamá, que también se ofreció, se abstuvo, dijo que lo hizo para hacer ese ofrecimiento de mediación. Otra posibilidad es Naciones Unidas, que ha hecho la canciller, pero al parecer todavía no ha llegado ningún pedido formal, pero tampoco que pueda avanzar demasiado más allá de solucionar o ayudar en crisis humanitaria, ¿no? Pero la cosa es, a ver, cuando se estudian estos temas es habitual que para las partes sea más fácil ceder ante un tercero neutral que ante la contraparte. Y entonces esa es la ventaja de la mediación. Pero nuevamente, no es que alguien iba a sancionar a una de las partes o condenar las acciones de una de las partes. Eso no estaba en lo esencial dentro de las posibilidades. Ahora, claro, está insistiendo Venezuela en un encuentro cara a cara entre los dos presidentes, pero el presidente Maduro está en la China y también está ahí su canciller. Entonces también es difícil en ese momento poder llegar a un acuerdo. Bueno, y alegando que el gobierno colombiano ampara una conspiración para matarlo, o sea, pero bueno, hay que tomar lo que diga sobre este tema el gobierno venezolano con un grano de sal. O sea, no hay gobierno en el mundo, no ha habido gobierno en el mundo en mucho tiempo que denuncie tantas conspiraciones en su contra. La única explicación posible, dado que ninguna de esas conspiraciones se materializa, es que no tienes nada que mostrar a nivel de política interna y luego entonces necesitas siempre azuzar, digamos, amenazas externas como compensación. El Ministerio Público de Venezuela ha considerado que está probada la responsabilidad del líder opositor Leopoldo López y lo quiere condenar a 14 años de prisión.
Como parte de las conclusiones del juicio abierto que se le sigue a Leopoldo López y 4 jóvenes en Caracas, el Ministerio Público informó que existen pruebas suficientes para indicar que el dirigente de Voluntad Popular provocó las violentas protestas antigubernamentales que se iniciaron el 12 de febrero del 2014 en la capital y que enlutaron a 43 familias. La Fiscalía basó sus argumentos en las declaraciones de 2 expertos que evaluaron el discurso dado por el dirigente opositor en los medios de comunicación y redes sociales el año pasado, en el cual, según peritos, existía un claro objetivo de incitar a sus partidarios a la violencia en las calles contra el gobierno e instituciones públicas. Al respecto, el abogado defensor de López expresó su optimismo y reiteró que los testimonios promovidos por la propia Fiscalía evidencian que el líder opositor es inocente y no descartó que próximamente se dé una sentencia absolutoria en favor al líder opositor. Tenemos una audiencia en la que, después de ver las conclusiones de la Fiscalía, no vimos ningún elemento de convicción, ninguna prueba, nada que ligue a Leopoldo López con los hechos que se le están imputando. No hay ningún elemento que pueda decir que Leopoldo es culpable, así que Leopoldo es totalmente inocente y esta defensa no tiene ninguna duda que en este acelerado proceso de conclusiones que está llevando a cabo el tribunal tendremos una sentencia absolutoria, 100% absolutoria, y la libertad de Leopoldo López. No tiene que estar preso. Las declaraciones de Marrero fueron respaldadas también por la esposa del ex líder de Voluntad Popular, Lilian Tintori, quien indicó que no existen pruebas que vinculen a López con actos vandálicos y que la única sentencia que requiere su marido es su propia libertad. El 21 de febrero del 2014, tras suscitarse una marcha en contra de su gobierno, Nicolás Maduro ordenó la inmediata detención de funcionarios y líderes políticos para ser investigados por la muerte de 3 jóvenes en estas movilizaciones contra el sistema. Al poco tiempo, Leopoldo López accedió a entregarse voluntariamente y fue recluido en la prisión militar de Ramo Verde, donde cumple año y medio, acusado de los delitos de instigación pública, asociación para delinquir y determinador en daños e incendios en la capital. Se espera que el Tribunal de Justicia dicte una sentencia final en 15 días. De ser hallado culpable, podría ser condenado a 14 años de cárcel. Se encargó de llevarlo personalmente ante la justicia. Bueno, y sobre este caso da la impresión que se ha acelerado en este último tramo, no se estaban demorando las audiencias, habían quejas y ahora se anuncia, se cree que puede ser incluso para esta semana, fines de esta semana, con la sentencia o lo que se decida. Sí, digamos, en el tema de Leopoldo López, primera cuestión es la salida, como se llamaba a su pedido de renuncia del presidente, era una forma inconstitucional de resolver la crisis política, más aún teniendo en cuenta que Leopoldo López y María Corina Machado habían apoyado el golpe de Estado contra Chávez el año 2002. Entonces, eso no es un invento del gobierno. La otra acusación, que es la más importante en realidad, es que él instigó la violencia. Y ahí sí el gobierno no tiene, hasta donde yo puedo ver, evidencia alguna, porque él jamás hizo un llamado de ese tipo. Entonces, ¿qué hacen? Traen a especialistas en análisis del discurso para deconstruir lo que dijo Leopoldo López. Entre líneas. Y entre líneas concluir que habría sido una invocación a la violencia. Pero si es un argumento tan enrevesado el que se requiere, es difícil que tú seas responsable penalmente por lo que plausiblemente puede entenderse entre líneas de lo que dices. Tú eres responsable por una invocación clara y directa a la violencia, no por una interpretación relativamente plausible de lo que presuntamente dijiste. Entonces, la verdad yo no creo que en ese sentido, si bien ha habido violencia de grupos de oposición, tanto como del oficialismo y en mayor proporción del oficialismo, no me queda claro en absoluto que eso haya sido instigado por Leopoldo López. De cualquier manera, tanto una entidad de Naciones Unidas como Amnistía Internacional constatan que no se cumplen las normas de debido proceso. O sea, el problema no es si Leopoldo López es culpable o inocente, el problema es que no está teniendo un juicio justo. Y si no está teniendo un juicio justo, lo que se teme es que la sentencia sea condenatoria, por lo cual lo que le quedaría es en todo caso esperar y esperar que se gane esas elecciones la oposición, su mesa de unidad democrática, para que ahí se pueda tomar una decisión dentro de esa asamblea, probablemente. A eso esté apostando. Claro, pero el argumento va a ser
que, dado que es una decisión judicial, una instancia política como el Congreso no puede revertir una decisión judicial. La amnistía la tendría que dar el presidente, probablemente, ¿no? El tema en Venezuela es que el Poder Judicial está sometido al poder político. Ahí no hay mayor discusión posible. El Tribunal Supremo de Justicia tiene una muy amplia mayoría oficialista desde el año 2004 y eso se ha, digamos, ha tenido repercusiones en el conjunto del sistema judicial. Entonces, el Poder Judicial se presume hará lo que el gobierno espera que haga. Una pausa y regresamos. Sigue el drama de los inmigrantes en Europa y las distintas posiciones en el continente sobre cómo acogerlos.